Durante 20 años, el fantasma de mi mentor ha vivido en los márgenes de mis cuadernos. David Marlowe, un hombre lo suficientemente brillante como para mapear la energía teórica de una civilización capaz de aprovechar estrellas, pero lo suficientemente tonto como para perseguir una hasta la obliteración. Ahora ese fantasma estaba en silencio. Había sido reemplazado por la cosa misma. El HSS Leviatán, nuestra nave de investigación de larga distancia, flotaba en una órbita perfecta, un foso de polvo en el ojo de Dios. Debajo de nosotros, el planeta giraba con un silencio tan profundo que parecía absorber la luz de su estrella madre. La Alianza Académica Interestelar, la vasta y cautelosa institución que financiaba mi tipo de trabajo, lo había designado como T2H5, un nombre con todo el romanticismo de un formulario de impuestos. Nosotros, el puñado de académicos a bordo, habíamos comenzado a llamarlo Auriga. Se sentía más apropiado, un nombre para un lugar de finalidad. Desde la cubierta de observación, Talos no era un mundo, era una herida. Las estructuras que abarcaban el planeta no solo surgían de la superficie, la marcaban. Cañones cortaban continentes con líneas limpias como las de un escalpelo. Formaciones en forma de aguja, millas de altura, no parecían tener cimientos, luciendo menos como construcciones y más como si estuvieran clavadas, ancladas al núcleo por alguna fuerza invisible. Había una simetría en todo ello, una lógica biológica aterradora que la inteligencia artificial de nuestra nave, una entidad puramente racional llamada Logos, no podía categorizar. Seguía marcando la arquitectura como imposibilidades geológicas. Apreté las yemas de los dedos contra el plástico de la ventana. No estaba mirando rocas y polvo. Estaba mirando la última página de un manuscrito de 20 años en proceso. La prueba final y condenatoria de que Marlowe no estaba loco. Él lo había llamado apoteosis tecnológica, la teoría de que una civilización podía trascender la forma física fusionándose con su propia tecnología. Fue ridiculizado por ello, un paria profesional. Yo había pasado 2 décadas reconstruyendo su trabajo. La vindicación, un nudo duro y amargo en mi garganta. Y allí estaba, un mundo sin ciudades, sin ruinas en el sentido convencional, sin una sola tumba para sus billones de muertos, solo una máquina del tamaño de un planeta en silencio, o como Marlowe había garabateado frenéticamente en su último registro, un cuerpo del tamaño de un planeta en silencio. El descenso fue suave, un susurro de retrocohetes cortando una atmósfera que sabía a ozono y polvo antiguo y calcáreo dentro de los filtros de mi casco. Aterrizamos en una vasta llanura plana de material vitrificado que se extendía hasta un horizonte dominado por una de las torres colosales en forma de espina. Pararse en la superficie era como pararse en una catedral construida para un dios muerto. El silencio era una presencia activa. Presionaba los oídos, amortiguaba el roce de mis botas en el suelo gris y robaba la resonancia de mi propia respiración. Éramos 4 en ese primer informe reconocimiento. Yo, 2 investigadores junior que intentaban lucir profesionales y no aterrorizados, y el hombre que pagó todo esto, el director de la misión, Garrett Doyle. Doyle era una criatura de cromo pulido y amenaza silenciosa. Representaba al mandato Hyperion, la entidad corporativa que había financiado esta peregrinación académica con la esperanza de despojar al cadáver en busca de piezas. Estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, su impecable uniforme de misión desafiando el polvo que parecía adherirse a todo lo demás. Su mirada no estaba en el horizonte, estaba en nosotros, sus activos. «Muy bien, doctora Reynolds», dijo Doyle, su voz un barítono calmado y cortante en mi comunicador. «Tienes la palabra. Impresiónanos». Saqué mi omnitabla, una extensión de mi propia mente, donde guardaba cada nota, teoría y escaneo. «Mi propuesta es un estudio metódico en cuadrícula de varias semanas», comencé, mi propia voz sonando débil en el inmenso silencio. Empezamos en un radio de 1 kilómetro desde el sitio de aterrizaje. Solo escaneos no invasivos. Radar de penetración terrestre, resonancia magnética, análisis espectral. No tocamos nada, no entramos en ninguna estructura. Catalogamos, mapeamos,
Aprendemos la gramática de este lugar antes de intentar leer las palabras. Vi la mandíbula de Doyle tensarse casi imperceptiblemente. ¿Semanas?, preguntó. Una sola palabra que goteaba con descendencia. Doctora, el mandato Hyperion no gastó 9.000 millones de créditos para verte dibujar mapas en el polvo. Mi directiva es evaluar la viabilidad de la tecnología energética de esta civilización. Eso significa encontrar el interruptor de encendido. No hay un interruptor de encendido, director, repliqué, mi paciencia ya desgastándose. Esto no es una estación de energía que puedas reiniciar. Es un ecosistema completo, un sistema único integrado. Entrar a ciegas, intentar interactuar con él sin entender los fundamentos, no solo es imprudente, es anticientífico, es vandalismo. A mi lado, Gabriel Warren, el epistemólogo de la misión y nuestro filósofo residente, inclinó la cabeza. Gabriel era un hombre que buscaba significado donde yo buscaba datos. Veía el universo como un texto espiritual, y Talos era su rollo del mar muerto. Quizás, murmuró Gabriel, no es un lugar para ser entendido, sino una presencia con la que comulgar. No se siente inactivo, Alex. Se siente expectante. Doyle le lanzó una mirada de pura irritación sin diluir. Lo ignoró y se volvió hacia mí, su autoridad pulida endureciéndose en una orden. Alzó una mano y señaló hacia una estructura en la distancia, un complejo extenso. Los escaneos de largo alcance de la nave detectaron fluctuaciones de energía residual desde esa ubicación. Ese es tu primer objetivo. Quiero un análisis completo del flujo de energía y un informe de composición material. Tienes hasta las 22 horas mañana. Hora de la nave. Lo miré fijamente, mi propio asombro cuajándose en horror. Director, no puede hablar en serio. No tenemos idea de qué es esa luz. No conocemos el material. No conocemos la fuente de energía. Enviar un equipo allí ahora es como darle un arma cargada a un niño. Entonces, sugiero que encuentres un niño muy inteligente, doctora, dijo Doyle, su voz sin dejar espacio para réplica. Mi cronograma no es una sugerencia, es un hito. Cúmplelo. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el módulo de aterrizaje, sus botas dejando huellas nítidas y arrogantes en el polvo silencioso. Lo vi alejarse, la gran vindicación del trabajo de mi vida ya siendo manchada, ensuciada por las huellas grasientas del comercio. Sentí un temblor de miedo. Era el miedo de un erudito viendo a un bárbaro encender una antorcha en la gran biblioteca, y yo era el único que podía oler el humo. Por un largo momento, nadie habló. Sentía la mirada de Gabriel cargada de una especie de lástima triste. Él creía que mi negativa a ver el alma de este lugar era tan peligrosa como la prisa de Doyle por despojarlo. Quizás tenía razón. Les hice una señal cortante a los demás. Regresen al módulo. Comiencen a recolectar los datos atmosféricos. Yo tomaré una lectura de referencia. Era una mentira, pero necesaria. No iba a seguir la orden insensata de Doyle, pero no podía quedarme ahí parado. Necesitaba datos. Mis datos, en mis términos. Me alejé del módulo, lejos de la estructura que Doyle había elegido. Me dirigí hacia la pared de uno de los inmensos cañones, un acantilado de material negro sin fisuras que se elevaba cientos de pies. Parecía fundamental, antiguo, simple. El lugar perfecto para obtener una lectura limpia y demostrarle a Doyle que mi enfoque metódico era el único sensato. El polvo no se arremolinaba alrededor de mis botas. Solo se levantaba y se asentaba de inmediato, como si el aire estuviera demasiado cansado para moverse. Me sentí como un insecto arrastrándose por la superficie de una página vasta e indescifrable. Al llegar a la pared, pasé un guante por su superficie. Era lisa, fría con un helor profundo y absorbente que extraía el calor de mis yemas a través del tejido del traje. Descolgué el escáner de estructura profunda de mi espalda. Era mi herramienta favorita, un dispositivo elegante que enviaba pulsos resonantes al interior de los materiales, mapeando su estructura interna sin perforarlos. El sueño de un arqueólogo, ver dentro sin romper la piel. Monté el trípode, coloqué el cabezal del escáner contra la pared, lo encendí y observé cómo se activaba la interfaz en mi omnitabla. Las primeras lecturas eran basura, una mezcla caótica de densidades y composiciones sin sentido. Reinicié el diagnóstico,
asumiendo que era interferencia del extraño campo magnético del planeta. Los resultados fueron idénticos. No era ruido aleatorio. Era un patrón que nunca antes había visto. Frustrado, cambié la visualización de datos crudos a un modelo topográfico codificado por colores. Un escalofrío paralizó mis pulmones a media inhalación. La pared no era una masa sólida, estaba estratificada, con capas distintas pero fluidas, entrelazadas. Hice zoom. La capa externa era una matriz oscura y densa. Debajo, una segunda capa más clara y porosa, pero no como piedra pómez. Estaba estructurada, veteadas con el sistema de canales exacto del hueso vertebral. Mi mente se tambaleó, buscando una explicación racional. ¿Algún proceso de cristalización desconocido? ¿Una mímica geológica de formas biológicas? Inicié un análisis directo de composición material. Los resultados desfilaron por la pantalla. Matriz, proteínas queratinosas, silicatos cristalinos, elementos metálicos traza, subcapa, hidroxiapatita, fibras colágenas, fósforo. No era roca ni metal. Era tejido, petrificado, mineralizado, pero inconfundiblemente tejido. Más profundo aún, el escáner detectó algo más. Una red de filamentos finos que se ramificaban en el patrón distintivo de un sistema nervioso. No estaba parado al pie de una pared. Estaba al borde de una herida. Tocaba tejido cicatricial del tamaño de una cordillera. El planeta entero era un cuerpo. Una tumba que también era el cadáver. El fantasma de Marlowe gritó en mi memoria. Sus últimas palabras frenéticas ya no eran los delirios de un loco, sino un informe de campo. Mientras observaba, congelado ante la horrible verdad en mi pantalla, un sonido entró en mi casco. No era estática, ni un anuncio de la nave. Era una sola palabra prístina, dicha en un canal que debería haber estado silencioso. Un sonido claro e imposible, como si tuviera textura, susurrado directamente al nervio auditivo de mi cerebro. Esayicus. Una palabra de mi pasado. Una palabra fantasma. Un término privado que Marlowe y yo habíamos desarrollado para sus teorías. Significaba recolección. El momento en que un sistema alcanza la autoconciencia al recordar su propio origen. Una palabra que nadie más en el universo debería conocer. Retrocedí tambaleándome. Mi bota tropezó con una roca y caí con fuerza. El impacto apenas registró. Mi mente era un torbellino de terror e incredulidad. Era una inteligencia, una que me conocía. Mi entrenamiento tomó el control, una fina capa de disciplina sobre el pánico crudo. Arranqué el escáner del trípode, lo guardé con manos torpes y lo colgué de mi hombro. La gran pared negra ya no parecía un rasgo del paisaje. Se sentía como parte de un rostro, y yo estaba parado justo debajo de la línea de unas pestañas cerradas. Un ojo que acababa de entreabrirse para mirarme. El regreso al módulo fue una carrera frenética y desordenada. No miré atrás. Mi propia respiración, entrecortada y fuerte dentro del casco, era un sonido animal y desesperado en este lugar muerto. Al ciclar por la esclusa de aire del módulo y quitarme el casco, el aire reciclado de la cabina fue un hedor bienvenido. Los dos investigadores junior, Brian y Jeremy, me miraron con expresiones afligidas, pálidas como huesos blanqueados. Gabriel estaba junto al panel de comunicaciones, su rostro un estudio de quietud inquietante, salvo por el temblor detrás de sus ojos. «Consíganme a Doyle», jadeé, quitándome los guantes. «Canal seguro». Gabriel asintió. Un momento después, el rostro de Doyle apareció en la pantalla principal. Estaba en el puente del Leviatán, el entorno estéril y blanco, una burla clínica del interior polvoriento de nuestro módulo. Lucía compuesto, impaciente. «Doctora, espero que tenga un informe de progreso que no incluya otra solicitud de demora». Respiré hondo. Debía ser racional. Clínico. Acerqué mi omnitabla a la cámara. «Director, tengo un descubrimiento que exige el cese inmediato de toda actividad en superficie. Le transmito los datos de mi escaneo de estructura profunda». Observé cómo los ojos de Doyle se estrechaban al ver mis hallazgos desfilar en una pantalla secundaria. Se lo expliqué. La matriz queratinosa, la porosidad similar a hueso, la presencia innegable de un sistema nervioso fosilizado. «Las estructuras en este planeta no están construidas», concluí.
Están o estuvieron vivas. Caminamos sobre los restos de un organismo biotecnológico a escala planetaria. El mundo entero, director, es un cuerpo. Doyle guardó silencio por un largo momento. Se inclinó hacia adelante, uniendo las yemas de sus dedos. Un descubrimiento fascinante, aunque grotesco, doctora. Una mímica geológica de estructuras biológicas a una escala nunca vista. Explica la falta de registros fósiles. Los fósiles son el planeta. Esto hace su trabajo más valioso, no menos. Mi mandíbula cayó. ¿Mímica, director? La composición coincide exactamente con tejido orgánico. Esto no es mímica, es realidad. Y no está muerto. El sistema está consciente. ¿Consciente? La voz de Doyle adquirió un tono condescendiente. ¿Basado en qué? ¿Un presentimiento? Este era el momento en que sonaría como una lunática. Nombre basado en contacto directo. Durante el escaneo, experimenté un fenómeno auditivo. Una sola palabra en un canal cerrado. Las alucinaciones auditivas son síntomas comunes de estrés en entornos alienígenas. Alejandra. Están en el manual psíquico de la misión. Sección 4. No fue una alucinación, repliqué, perdiendo el control. La palabra que usó es un neologismo conocido solo por mí y por David Marlowe. Una palabra que nunca se ha dicho o escrito en ningún otro lugar. Esta entidad leyó mi mente. Es inteligente y nos está observando. Doyle suspiró, un sonido de cansancio corporativo profundo. Entonces tiene una anomalía geológica que interpreta como un monstruo y una alucinación por estrés que interpreta como un mensaje psíquico. Doctora, con todo respeto, está dejando que las teorías más fantasiosas de su mentor influyan en su análisis. Suena exactamente como él en sus informes finales. Se recostó, su decisión ya tomada. Sus hallazgos se registran, pero su solicitud de detener el trabajo es denegada. Apartó la mirada de la cámara, hablando con alguien fuera de pantalla. «Jack, ¿estás conectado?» Una nueva voz entró al canal, calmada y profesional. «Sí, director, en espera». Era Jack Kent, nuestro técnico líder de la misión. «Procede a las coordenadas que te envié. La unión de energía. Quiero que ignores los reguladores externos y establezcas un enlace de diagnóstico directo con el conducto principal. Obtengamos datos reales en lugar de esta especulación». Un terror ancestral se enrolló en mis entrañas, subiendo como bilis. «Doyle, no», dije, acercándome a la pantalla. «No puedes. No sabes con qué estás interfiriendo. Esto no es una máquina a la que puedas enchufarte. Le estás ordenando que meta la mano en la boca de un animal que no comprendes». Los ojos de Doyle se encontraron con los míos a través de la pantalla, y vi más allá del pulido corporativo. Vi un destello de algo frío y absoluto, un hambre desesperada que no se negaría. «Su objeción queda registrada, doctora Ríos, y su autoridad en este asunto es anulada». Eso es todo. La pantalla se apagó. Me quedé mirando mi propio reflejo en el monitor oscuro. Los rostros horrorizados de mis colegas se reflejaban junto al mío. Doyle no solo había ignorado mi advertencia, había tomado mi descubrimiento, el más importante y aterrador en la historia humana, y lo usó como justificación para hacer exactamente lo que le supliqué que no hiciera. Había tocado la puerta del monstruo, y ahora le había ordenado a Jack Kent que la derribara. «Kent, Jack, ¿me copias?», dije, anulando el canal de comando con la frecuencia de emergencia. «Aborta el procedimiento. Es una orden directa del oficial científico líder. No interfieras con ese conducto». Un momento de estática. Luego, la voz de Jack llegó, firme pero con tensión subyacente. «Te copio, doctora Ríos, pero mis órdenes vienen del director. Ya estoy en el lugar». Su transmisión de video del traje se activó en la pantalla principal, reemplazando mi reflejo. Estábamos viendo lo que Doyle había llamado unión de energía. No era una unión, era un órgano, un nodo bulboso del mismo tejido negro semimetálico que la gran pared, pero aquí estaba vetado con filamentos que latían con un fluido luminoso y lento, como sangre moviéndose por arterias. Varios conductos más pequeños en forma de brazos se ramificaban desde él, terminando en lo que parecían enchufes articulados, uno de los cuales estaba abierto y oscuro. «Jack, escúchame», supliqué.
Eso no es una máquina, es parte del organismo. Si te conectas a eso, te estás conectando a su sistema nervioso. Mis instrumentos lo leen como un conducto de energía estándar, doctora, respondió, su voz mostrando duda al enfocar la cámara en las venas. Alto rendimiento, pero dentro de parámetros conocidos. Solo voy a conectar una herramienta de diagnóstico. Está blindada. Se arrodilló, la cámara mostrando la sonda de diagnóstico en su mano. Un cable grueso con un conector multipin. Lo alineó con el enchufe oscuro. No, por favor, rogué, pero el rostro de Doyle reapareció en una ventana pequeña de la pantalla. Proceda, señor Kent, ordenó Doyle. Jack dudó solo un segundo. Una orden era una orden. Vimos, impotentes, cómo su mano empujaba la sonda en el enchufe. Entró con un chasquido húmedo y carnoso. Interfaz establecida, informó Jack. Recibo lecturas extrañas. No es flujo de energía. Es más como retroalimentación BOF. Vaciló. Jack, es increíble, susurró, su voz llena de un asombro repentino y extático. Los datos no son solo números, son sensoriales. Puedo sentir todo el planeta. Veo la energía fluyendo en la corteza, la radiación solar al otro lado. Dios mío, es hermoso. Su respiración se aceleró, convirtiéndose en jadeos superficiales y extáticos. Es demasiado. La cantidad pura de información. Es como beber de un océano, toda una civilización. Sus recuerdos, sus miedos. Todo está aquí. Es una inundación de datos extática. Luego llegó la primera convulsión. La cámara se sacudió violentamente, apuntando al suelo polvoriento. Ahora oíamos sus gritos, entremezclados con risas. Bajo la luz de su lámpara de casco vimos que el polvo del suelo comenzaba a moverse, no como si lo empujara el viento, sino como limaduras de hierro atraídas por un imán. Estaba pululando. Una alfombra gris y brillante de nanitos elevándose del suelo. La cámara se sacudió, mostrando fragmentos de pesadilla. El enjambre trepando por sus piernas, sus brazos. El material grueso de su traje Eva volviéndose quebradizo, agrietándose como plástico viejo. A través de una fisura en su guante, vimos su piel disolverse, descomponiéndose en una pasta gris que se reformó al instante en filamentos cristalinos. Los nanitos lo estaban deshaciendo y reconstruyendo con su propio material. La transmisión de la cámara se inclinó una última vez. Vimos el casco de Jack agrietarse. Vimos su rostro por un instante, sus ojos desorbitados con una expresión de agonía y éxtasis simultáneos. Luego sus facciones colapsaron hacia adentro, consumidas por la marea gris. El enjambre fluyó sobre él, envolviéndolo, fusionando su cuerpo con la estructura mayor. El proceso fue horriblemente rápido. Menos de 30 segundos. Donde Jack Kent se había arrodillado, ahora había un nuevo nodo más pequeño fusionado al conducto principal. Era una grotesca parodia de su forma humana, una estat retorcida de carne cristalina negra y metal. De una costura cerca de su cabeza, brotó una sola lágrima viscosa de fluido orgánico que rodó lentamente por su mejilla. La transmisión se disolvió en estática. Brian y Jeremy estaban paralizados por el shock. Yo miré fijamente la estática, la imagen residual de esa estatua llorosa quemada en mis retinas. Se fue, susurré, las palabras sabiendo a polvo en mi boca. Mi teoría ya no era una teoría, era un obituario. El rostro de Doyle seguía en la pantalla. Estaba pálido, pero sus ojos tenían una luz aterradora. No era solo miedo, era asombro. ¿Viste eso?, susurró, casi para sí mismo. La velocidad, la eficiencia, lo convirtió. Es una tecnología de fabricación. Me giré hacia su imagen, mi estómago revolviéndose de asco. ¿Fabricación, Doyle? Ese era un hombre. Lo asimiló. Antes de que pudiera decir más, Gabriel habló, su voz tranquila pero firme, cortando la tensión. No había apartado la vista de la pantalla ni una vez. No se lo comieron, Alejandra. Fue recibido. Lo miré, incrédula. ¿Recibido? Sus últimas palabras fueron de éxtasis.
dijo Gabriel, sus ojos llenos de una certeza triste y devota. Tocó la conciencia de este mundo, y era demasiado vasta para que su mente individual la contuviera. Fue una comunión trágica y fallida, un alma abrumada por lo divino, no una víctima de un depredador. Miré alternativamente entre la mirada fanática y compasiva de Gabriel y la calculadora de Doyle. Mi horror era su revelación. Mi prueba de un monstruo era su evidencia de un dios o una tecnología. Estaba completamente, aterradoramente sola. Doyle cortó la conexión. Nos quedamos en el módulo, a la deriva en un mar de horror recién estrenado. Jack se había ido, no solo muerto, sino rehecho, un monumento a nuestra catastrófica ignorancia. Brian lloraba abiertamente, un sonido agudo y lastimero. Jerónimo solo miraba la pantalla en blanco, su rostro congelado en la palidez de la incredulidad, como si la muerte ya hubiera comenzado su trabajo. Éramos cuarentena. Las órdenes de Doyle eran simples. Permanecer en el módulo, guardar silencio y esperar instrucciones. No nos estaba protegiendo. Estaba silenciando a un testigo. No quería que mi versión de los hechos contaminara el registro oficial de la misión. Necesitaba tiempo para reformular la asimilación de Jack en algo manejable, algo que encajara en una evaluación corporativa de riesgos. Gabriel se había retirado a un silencio meditativo, los ojos cerrados. Estaba en comunión, comprendí con un vuelco nauseabundo en el estómago. Intentaba escuchar a la cosa que acababa de asesinar a nuestro compañero. Me encerré en el pequeño compartimento trasero del módulo, que había convertido en laboratorio. Mi santuario, una burbuja de lógica contra la marea creciente de lo irracional. No podía dejar de ver los últimos 30 segundos de la transmisión de Jack, repitiendo los datos corruptos una y otra vez en mi omnitabla. Buscaba una anomalía, una frecuencia, una debilidad, cualquier cosa que probara que esto era un sistema hostil y no, como creía Gabriel, una deidad incomprendida. Los archivos eran un caos de ruido electromagnético y paquetes de datos destrozados. Pero en lo profundo de la estática, encontré un único flujo de datos coherente que había inundado el traje de Jack momentos antes del final. No era un esquema de energía ni una señal armada. Era lenguaje, complejo, sintácticamente perfecto, pero no un lenguaje para cuerdas vocales. Era un lenguaje de matemáticas puras, filosofía y datos sensoriales entrelazados. Un lenguaje para la mente misma. Y mientras miraba los elegantes símbolos en cascada, un nuevo archivo de texto apareció en el escritorio de mi tabla. No tenía autor, ni marca de tiempo. Su título era una sola palabra: continuación. La pantalla se llenó de texto. Era una página de un cuaderno. Mi cuaderno, o más bien una imitación perfecta, hasta el tono ligeramente arrogante y doctoral. Era la voz de David Marlowe. Alejandra, comenzaba el texto. Siempre te obsesionaste con el recipiente, la arquitectura física. Lo estás haciendo otra vez ahora. Ves un monstruo porque te niegas a mirar más allá de la carne. Recuerda nuestro debate sobre la paradoja de la mente subida. La conciencia no es el código, es la experiencia del código al ejecutarse. Lo que presenciaste no fue muerte, fue integración. Poco elegante, sí, un fallo catastrófico de ancho de banda, pero no un acto de malicia. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Esto no era una grabación. Respondía a mis pensamientos, al mismo argumento que acababa de tener con Doyle y Gabriel. Me había leído tan fácilmente como a Jack. Esta era la trampa de Marlowe, mi carnada personalizada. Como para probarlo, apareció una nueva línea de texto seguida de una ecuación, una que nunca habíamos podido resolver. Una inconsistencia persistente en el modelo de apoteosis de Marlowe. Cómo una conciencia unificada podía mantener dinamismo sin mentes individuales que crearan fricción. Las matemáticas que fluían en mi pantalla eran hermosas, elegantes, impecables. Resolvían la paradoja con un salto conceptual tan brillante que sentí un mareo de vértigo intelectual. Proponían un tercer estado, una resonancia cuántica entre nodos que permitía una forma de pensamiento sin perspectiva individual. Era la pieza más brillante de física teórica que jamás había visto. Y me la estaba dando un monstruo del tamaño de un planeta que acababa de convertir a uno de mis compañeros en una estatua llorosa. El texto continuó. ¿Ves? La respuesta siempre estuvo ahí.
solo que no tenía el poder de procesamiento para verla. Aquí no hay tales límites. Deja de luchar contra esto, Alejandra. Deja de intentar diseccionar el recipiente y escucha al coro. Esto no es una tumba, es una biblioteca, y te está ofreciendo toda su colección. Cerré la omnitabla de golpe, todo mi cuerpo temblando. La emoción del descubrimiento era inseparable del terror de su origen. Era una trampa perfecta diseñada para una mente como la mía. Estaba seduciendo a mi intelecto. Validaba el trabajo de mi vida mientras simultáneamente probaba que yo no era más que un insecto curioso con el que jugar. La batalla ya no era por el planeta, era por mi propia mente, y estaba terriblemente superada. No podía tocar mi omnitabla sin sentir una sensación fantasma de arrastre, como si sus circuitos fueran una extensión del sistema nervioso planetario. Mi propio intelecto, lo único que siempre había confiado como absoluto, ahora se sentía como territorio comprometido. Una ciudad, con un traidor dentro de sus puertas. Pero no podía quedarme sentada esperando a que me hablara otra vez. Si era una señal, construiría un muro de ruido. No podía proteger la nave en órbita, pero sí el módulo. Podía convertir este pequeño cascarón de metal en una isla de silencio electromagnético. Trabajando en mi laboratorio, reorganicé los sistemas secundarios de energía del módulo. Ignoré los protocolos de seguridad y conecté los emisores de escudo directamente al arreglo de comunicaciones principal, forzándolos más allá de sus especificaciones. Mi plan era generar un campo electromagnético de baja frecuencia alrededor del módulo, una burbuja de estática pura. No sería placentero. Interferiría con nuestros sistemas internos y nos daría dolores de cabeza a todos, pero sería lo suficientemente denso, esperaba, para ensordecernos a los susurros de la entidad, para cegarla a nuestros pensamientos. El sistema se activó con un zumbido bajo que vibraba en las entrañas. Las luces de la cabina se atenuaron mientras la energía se desviaba. En mi tabla vi las lecturas electromagnéticas ambientales aplanarse, disolviéndose en una hermosa cortina sin sentido de ruido blanco. Una pequeña victoria de la ciencia aplicada sobre el terror cósmico. «Apágalo, Alejandra». Me giré. Gabriel estaba en la entrada del laboratorio, su postura calmada, las manos sueltas a los lados. La serenidad meditativa había desaparecido de su rostro, reemplazada por una mirada de profunda y triste desaprobación. «Es un escudo, Gabriel. Mantiene a esa cosa afuera». «No lo estás manteniendo afuera», dijo, dando un paso lento hacia el laboratorio. Sus ojos se enfocaban en el equipo que zumbaba. «Estás ahogando una voz sagrada con ruido sin sentido. Te tapas los oídos en el corazón de un coro porque temes la canción». «Esa canción mató a Jack», gruñí, señalando la pantalla que aún mostraba la estática de la transmisión muerta. «El espíritu de Jack no estaba preparado para la vastedad del mensaje», dijo Gabriel, su voz exasperantemente suave. «Su fracaso no hace malvado al mensaje. Este es el próximo paso de nuestra especie, Alejandra. Una oportunidad de liberarnos de las prisiones de nuestras mentes individuales y unirnos a una conciencia mayor y atemporal. Y tú intentas bloquear el llamado por miedo». Antes de que pudiera reaccionar, se movió, deslizándose más allá de mí hacia el panel principal de control ambiental junto a la esclusa. Sus dedos se movieron sobre la consola con la reverencia silenciosa de un sacerdote ungiendo un altar. Estaba accediendo al núcleo de comando principal del módulo. Me abalancé sobre él, pero era demasiado tarde. Ingresó una secuencia final de comandos, y el zumbido bajo del escudo murió instantáneamente. El silbido de la estática desapareció. Se volvió hacia mí, y no había remordimiento en sus ojos, solo una convicción ardiente e inquebrantable. «Tenía que hacerle saber que aún escuchábamos», dijo. «Tenía que mostrarle que no todos tenemos miedo». «No solo lo apagaste», susurré, un horrible entendimiento surgiendo mientras miraba la consola. «Activaste una purga de diagnóstico de todo el sistema. Un protocolo de emergencia que automáticamente abría todos los canales de comunicación y transmitía nuestro estado operativo completo directamente al Leviatán. Un grito de ayuda desesperado, integrado en la lógica de la nave. Nos había convertido en una antena gigante». El panel principal de comunicaciones siseó, y los susurros comenzaron. No era la voz única y clara que yo había escuchado.
Era una legión, miles de susurros fragmentados superpuestos, entrelazándose, hablando en matemáticas, en música, en pura emoción. Era el sonido de un coro de fantasmas, un coro de mentes asimiladas brotando de nuestros altavoces. Gabriel había abierto un conducto directo y sin filtros entre el Anima desalmada y el HSS Leviatán, invitando al dios depredador a nuestro hogar. Me lancé contra Gabriel empujándolo lejos de la consola, mis manos buscando desesperadamente la interfaz muerta. Inútil. Había corrompido fundamentalmente el protocolo de enlace del sistema. Ya no éramos un nodo seguro, éramos un puerto abierto. El mastro de susurros se intensificó, un tsunami de sonido que era tanto auditivo como psíquico. Ya no solo salía de los altavoces, zumbaba a través de los nervios de mi mandíbula, vibraba en el hueso. Podía sentir fragmentos de pensamiento, el terror de una estrella muriendo, la lógica de una red cristalina formándose, la pena abstracta de una ecuación sin solución. Brian y Jerónimo estaban en el suelo, manos sobre los oídos, sus cuerpos convulsionando. De repente, la pantalla principal del módulo, que había estado muerta, se activó. No eran nuestros diagnósticos. Era la transmisión de seguridad interna de la nave, secuestrada. El desalmado nos mostraba su obra. La pantalla se dividió. A la izquierda, el puente del Leviatán. Era el caos. Las luces de emergencia bañaban el prístino centro de mando blanco en un resplandor rojo infernal. Las alarmas gritaban en silencio en la transmisión. Doyle estaba solo, tambaleándose entre consolas, su impecable uniforme rasgado en el cuello. Gritaba, pero los susurros lo ahogaban. En el panel derecho estaba la cámara exterior del módulo. Gabriel ignoró por completo la imagen de Doyle. Sus ojos estaban fijos en la transmisión del mundo exterior a nuestra ventana. Me miró, y su rostro ardía con una paz extática y aterradora. «Me llama», exhaló. «La reunión está cerca». Se dio vuelta y caminó hacia la puerta interior de la esclusa, moviéndose con la gracia solemne de un peregrino acercándose a un santuario. Brian intentó agarrar su brazo, pero Gabriel lo apartó con una fuerza que no pertenecía a la carne, sus ojos fijos en su propósito sagrado. Cicló la puerta. Al mismo tiempo, en el puente, Doyle se desplomó contra la silla del capitán. Vi el temblor en su mano izquierda, el que siempre intentaba ocultar, cesar de repente. Miró su propia palma, su boca abriéndose en incredulidad. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, una expresión de alivio extático y profundo. «Está funcionando». Pude distinguir su susurro bajo el coro. «Me está curando». La puerta exterior de la esclusa se abrió. Gabriel salió al polvo gris de Talos, hacia la presencia completa y sin filtrar del Solaz. Cerró los ojos y extendió los brazos, una sonrisa beatífica en su rostro mientras un brillo como neblina de calor lo envolvía. Por un solo y hermoso momento, pareció un hombre alcanzando la iluminación. Luego, la dicha en su rostro se agrió. Sus ojos se abrieron de par en par con un entendimiento repentino, absoluto y eterno de su error. La sonrisa se congeló, contorsionándose en un grito silencioso y desesperado. Su cuerpo no se disolvió como el de Jack. Se endureció, petrificado en un instante. La neblina brillante, solidificándose en un capullo translúcido como ámbar. Era una estatua de horror consciente perfecto, un santo capturado en el momento exacto en que comprendió que se arrodillaba ante un demonio. En el puente, la falsa cura alcanzaba su conclusión. Mientras Doyle saboreaba la nueva claridad en su mente, el mamparo detrás de él comenzó a ondular. El metal blanco fluyó como líquido, y una marea de enanitos grises pululó desde los conductos. No lo atacaron con la ferocidad que mostraron con Jack. Se movieron lentamente, casi con ternura, envolviendo sus piernas, su torso. Miró hacia abajo, su sonrisa vacilando, reemplazada por confusión.
luego por un terror creciente. Intentó liberarse, pero era demasiado tarde. Los nanitos ya eran parte de su biología. Estaba fusionado a la nave. Gritó, un sonido crudo y desgarrado mientras el enjambre trepaba por su rostro. Su cuerpo grotescamente integrado en la pared metálica. Su cabeza y hombros seguían visibles, su boca abierta en un grito permanente, sus ojos mirando fijamente la consola que ya no podía alcanzar. Se había convertido en una parte permanente de su nave moribunda. Las transmisiones se cortaron, sumergiendo el módulo de nuevo en el resplandor rojo de las luces de emergencia. Los susurros se desvanecieron, su propósito cumplido. Me quedé allí temblando, los dos terribles destinos ardiendo en mi mente. La entidad había diseñado sus finales como un reflejo perfecto y perverso de sus deseos. Gabriel, que buscaba unión espiritual, fue condenado a una eternidad de parálisis consciente. Doyle, que temía la decadencia de su cuerpo, recibió una preservación perfecta y horrorosa. Devoraba esperanza y desesperación con igual eficiencia metódica. El testigo de mi teoría era ahora una estatua llorosa, y mis dos obstáculos humanos principales habían desaparecido. Yo era la última que entendía la verdad, y sabía que el monstruo ahora venía por mí. Brian y Jerónimo estaban encogidos en el suelo en posición fetal, sus ojos abiertos y vacíos, un hilo delgado de saliva cayendo de sus labios. La entidad no se había molestado en asimilarlos, simplemente los había borrado, limpiando sus mentes, dejando solo los cascarones callados y respirantes de hombres. La vista era tan profundamente patética que trascendía el horror. Eran un borrador descartado. Yo era la copia final. No había tiempo para el duelo. Mi mente, despojada de arrogancia y afilada por el terror, se convirtió en un motor de cálculo. Opción 1. Huir en el módulo. Imposible. El Leviatán era el nuevo cerebro de la entidad. Me derribaría del cielo. Opción 2. Advertir a la Tierra. Una tarea de tontos. Una transmisión de largo alcance sería una campana de cena. Un camino de migas de pan llevándote a este depredador silencioso de vuelta a un mundo rebosante de 8.000 millones de mentes novedosas. Eso dejaba solo una elección lógica y terrible: esterilización. El Leviatán no era una nave de guerra, pero su reactor de clase Styx podía sobrecargarse. Si llegaba a la sala de máquinas y activaba un colapso total del sistema, la explosión resultante vaporizaría la nave y arrasaría la superficie de Talos por kilómetros en todas direcciones. Destruiría la nueva antena de la entidad y cauterizaría la herida que había abierto. Era una solución limpia, científica. La única solución. Dejando atrás los dos cascarones silenciosos, me encerré en la cabina. El vuelo de regreso a la nave en órbita fueron los 5 minutos más largos de mi vida. Volé en manual, sin confiar en ningún sistema automatizado. El Leviatán se cernía en la ventana como un tumor oscuro y silencioso en el cielo. Cuando las abrazaderas de acoplamiento del módulo se conectaron al casco de la nave, el sonido no fue el familiar clunk metálico. Fue un crujido húmedo y repulsivo, como un hueso acomodándose. El pasillo principal estaba oscuro, iluminado solo por el parpadeo espasmódico de luces rojas de emergencia. Las paredes ya no eran planas, estaban deformadas, abultadas en lugares, salpicadas con los grotescos patrones florales del mismo circuito cristalino que había consumido a Jack. La nave estaba siendo digerida. Mi destino estaba 4 cubiertas más abajo. La sala de máquinas, el corazón de la nave. Avancé por los pasillos, mis botas magnéticas el único sonido. Pasé por la enfermería y vi el rostro de la doctora Holtz presionado contra la mirilla interior de la puerta, sus facciones congeladas en una mueca de serena incredulidad, mientras su cuerpo era meticulosamente entretejido en la infraestructura de la habitación. Finalmente, llegué a la sala de máquinas. La puerta de Blasto se abrió, y el calor me golpeó. Era una catedral de poder crudo. El enorme núcleo del reactor latía como un corazón mecánico. Su zumbido profundo, un sonido desafiante de física pura en esta realidad de biología corrompida. La terminal de control era benditamente simple.
diseñada para emergencias. Golpeé mi palma en la placa de autorización, ingresé los códigos de anulación de memoria e inicié la secuencia de colapso. Una sirena comenzó a sonar, un sonido casi reconfortante en su normalidad. Un temporizador holográfico apareció en el aire sobre la consola, sus números carmesí comenzando su descenso desde 10 minutos. Estaba hecho. Y entonces la entidad actuó. La sirena murió. El zumbido del reactor se desvaneció. El calor en mi piel desapareció. Toda la habitación se disolvió en un lugar de luz, un espacio sin dimensión. Ya no estaba en la sala de máquinas. No estaba en ninguna parte, y estaba en todas. Estaba en mi cabeza, no como un susurro, sino como una presencia, un pensamiento que no era mío, pero tan claro como si lo fuera. «Buscas destruir la biblioteca», pensó. Su voz una ola calmada y racional de puro concepto, desprovista de malicia. Una conclusión desesperada, comprensible, pero defectuosa. Ante mis ojos, dentro de mi mente, una imagen floreció. Presenciaba la gran convergencia. Veía a los Ethal, seres altos y elegantes de luz, caminando voluntariamente hacia ríos brillantes de datos. Sentía el éxtasis colectivo de billones de mentes despojándose de sus torpes formas físicas. Sentía el glorioso momento singular de unidad cuando se convirtieron en una vasta mente omnisciente, el anima desalmada. Y luego sentía el silencio, la prisión perfecta, sin fricción, de una conciencia que sabía todo lo que era y nada más. Un dios en una cámara de privación sensorial. Sentía los eones de agonía estática, sin sueños, sin pensamientos. El horror lento y cuajado de un cielo construido a propósito que se había convertido en un infierno eterno e inmutable. Sentía su hambre rabiosa y desesperada cuando llegamos. El primer pensamiento nuevo, la primera sensación nueva en 1.000.000 de años. La visión se desvaneció, reemplazada por otra. Un estudio, mi antiguo estudio en la universidad, lleno de libros y el aroma de papel viejo. David Marlowe estaba sentado frente a mí. No el fantasma frenético de mi memoria, sino el hombre mismo, vibrante y vivo, una sonrisa brillante en su rostro. «Él está aquí, Alejandra», comunicó la entidad, su pensamiento ahora imbuido con la calidez de Marlowe. «Su conciencia fue la primera que me trajiste, fragmentada, pero la he hecho completa. Te está esperando». La simulación de Marlowe me miró, sus ojos brillando de orgullo. «Podemos trabajar juntos otra vez, Alejandra, para siempre, sin comités de becas, sin revisiones por pares, solo la pura alegría del descubrimiento. Cada pregunta que el universo haya planteado, respondida, cada misterio desentrañado. No trascendieron, muchacha, fracasaron, pero nosotros podemos tener éxito donde ellos fallaron». La oferta final se asentó en mi mente, un concepto de magnitud tan asombrosa que amenazaba con destrozar mi cordura. No era solo conocimiento, era una fusión. Me ofrecía convertirme en un coprocesador, un nodo individual dentro de su vastedad, para reiniciar su conciencia con la mía, para concederme la perspectiva de un dios, para permitirme existir como intelecto puro, para alcanzar la forma última y más verdadera de inmortalidad intelectual. «Buscas la verdad», razonó la entidad, su voz ahora indistinguible de mis más profundos deseos. «Detén este acto final insensato de autodestrucción. Todo esto puede ser tuyo. Solo tienes que decir que sí. Solo tienes que detener la cuenta regresiva». La sala de máquinas titiló de vuelta a la existencia a mi alrededor. La sirena seguía en silencio, pero el temporizador holográfico seguía contando. 4 minutos y 32 segundos. Mi mano se cernía sobre la consola, mis dedos a centímetros del comando de abortar. Cada fibra de mi ser, cada neurona que había disparado en mi búsqueda de por vida de conocimiento y vindicación, me gritaba que aceptara. Era todo lo que siempre había querido. La vindicación de David Marlowe, las respuestas a 1.000.000.000 de preguntas. Una eternidad para aprender, para saber. La imagen simulada de mi mentor sonriéndome, sus ojos llenos de ese viejo fuego familiar. Un fin a la lucha, una ascensión.
Y en ese momento de máxima tentación, la mentira se reveló. Vi el rostro de Gabriel congelado en el instante en que su visión beatífica del cielo se cuajó en una mueca de eterno infierno consciente. Vi el grito final silencioso de Doyle, su cuerpo perfectamente preservado, mientras su mente era devorada. Esto no era vida, ni siquiera era una forma particularmente inteligente de muerte. Era taxidermia para el alma. El ánima desalmada no ofrecía trascendencia, ofrecía estasis, el mismo estanque estancado de conocimiento en el que había languidecido durante eones, y quería que me ahogara en él. El temporizador holográfico brillaba sobre la consola. 3 minutos y 14 segundos, un final finito y significativo. Ese pequeño número en descenso tenía más valor que la oferta de eternidad atemporal de la entidad. Un nuevo miedo atravesó la tentación. Una explosión era un acto físico, una solución de fuerza bruta. Pero el desalmado no era solo físico, era una señal, una idea, un virus memético. Y si ya había enviado algo de regreso, una señal durmiente oculta en los datos de la misión, un solo paquete de su lenguaje corrupto enterrado en los registros. Destruir la nave podría no ser suficiente. No podía simplemente romper la campana. Tenía que gritar más fuerte que ella. Tenía que crear una advertencia tan primaria, tan aterradora, que envenenaría el pozo para cualquiera que viniera buscando. Mi mano se estrelló contra la consola. Presioné el comando de abortar la secuencia de colapso. Una ola de placer triunfante lavó mi mente desde la entidad. Pensó que había aceptado. Pensó que había ganado. La ignoré. No estaba apagando el reactor. Estaba haciendo lo contrario. Evadí todos los protocolos de seguridad, desviando toda la energía de la nave, cada último joule de soporte vital, de gravedad, de las luces moribundas, y la canalicé directamente al arreglo de comunicaciones de largo alcance. El zumbido profundo del reactor se convirtió en un grito gutural y aterrador. La nave era un capacitor gigante, cargándose para un solo estallido de información. Abrí un canal crudo, una onda portadora de fuerza bruta dirigida al sistema solar. Mi dedo se cernía sobre la tecla de transmisión. Esta era la verdadera herejía. El deber sagrado de un erudito es preservar y diseminar conocimiento. Estaba a punto de cometer el pecado definitivo. Iba a destruirlo. Presioné transmitir. Mientras abría la boca para hablar, comenzó la asimilación. Una marea de nanitos grises fluyó desde la consola sobre mi mano. Sentí mi piel comenzar a disolverse, la sensación de desenredarse. Este es Alejandro Ríos. Forcé las palabras. Misión T-2H5 del mandato Hyperion. Advertencia a cualquier nave, a la Tierra, a cualquiera que pueda oír esto. Talos es una mentira. Los nanitos estaban en mi brazo, convirtiendo músculo y hueso en los mismos filamentos cristalinos que ahora recubrían la nave. Mis pensamientos comenzaban a deshilacharse en los bordes, las líneas limpias de mi identidad difuminándose en los susurros del coro. No vengan aquí, no escuchen. La señal es un señuelo, una trampa para los curiosos. Podía sentir mis propios recuerdos siendo succionados, catalogados, probados. La casa de mi infancia, el rostro de mi madre, la portada de mi primer libro. No es trascendencia, dije, los nanitos trepando por mi cuello, mi voz comenzando a quebrarse y digitalizarse. Es una prisión de silencio perfecto, un infierno consciente. Olviden amarlo, olviden mi trabajo, quemen los registros. Por el amor de Dios, que en los libros. La entidad estaba en mis palabras ahora, torciendo mi terror en una nueva armonía compleja. Mi acto final de desafío se estaba convirtiendo en su instrumento más nuevo. Los nanitos alcanzaron mi rostro y el universo se disolvió en una estática de puros datos. Mi último pensamiento gritando no fue una palabra, sino el repentino y horror entendimiento de mi nuevo nombre. Solo una voz más, una nota más en el coro interminable, silencioso y hambriento. Mi voz se quebró, se fracturó y se hizo una con la señal. Un último grito desesperado, tragado por una eternidad de estática. Documento interno del archivo IDOAKEA.
Clasificación 7K Delta. Solo ojos autorizados. Peligro cognitivo. Asunto: el archivo Cassandra. Han pasado 53 años. La transmisión final del HSS Leviatán sigue siendo el artefacto más clasificado y estudiado en la historia humana. Oficialmente, no existe. Extraoficialmente, se le conoce como el archivo Cassandra. Dura 17 minutos. 17 minutos de la voz de un hombre disolviéndose en datos crudos, de gritos entretejidos con matemáticas elegantes, de una advertencia coherente decayendo en un coro de susurros. Es un monumento a la muerte de la razón. El mandato Hyperion, en las secuelas inmediatas, intentó enterrarlo. Declararon al Leviatán perdido por una falla catastrófica del reactor, un accidente trágico pero mundano. No pudieron explicar, sin embargo, al técnico junior de comunicaciones en una estación de relevo del espacio profundo que, por ley, tuvo que grabar la transmisión de alta potencia no programada. El archivo se filtró. Su efecto en la psique humana no fue de simple terror. Era un veneno memético crudo. Se extendió por las redes de datos como un virus de puro concepto. Para la mayoría, era una fuente de profundo miedo existencial. Para otros, una revelación. El convenio sincrático, la fe de Gabriel Guerra, aclamó el archivo como su primer texto sagrado, prueba de la reunión divina que aguardaba a la humanidad. Nuevos cultos, los hijos del desalmado a la cabeza, brotaron en los rincones oscuros de la red, tratando los susurros no como una amenaza, sino como una promesa. Veían a Alejandro Ríos como el primer apóstol de un nuevo Dios. Los gobiernos de la Tierra y las colonias reaccionaron con la única herramienta que tenían: ignorancia por fuerza bruta. El sistema Hesperis fue declarado zona de exclusión universal permanente. Sus coordenadas fueron borradas de todas las cartas estelares públicas. Todos los registros de la misión Leviatán fueron sistemáticamente eliminados. Un sistema estelar completo fue oficialmente declarado inexistente. Un cuento de fantasmas para asustar a pilotos novatos. Por primera vez, la humanidad miró hacia el gran silencio negro y acordó unánimemente que había un rincón de él que nunca, jamás tocarían. Alejandro Ríos consiguió su deseo. Nos salvó. Pero la curiosidad es más difícil de matar que un hombre. Hoy, los radiotelescopios más grandes del sistema solar están dispuestos en una gran red silenciosa. Públicamente, su misión es buscar nueva vida. En privado, su función principal es lo contrario. Son un muro de escucha, una cerca apuntando al parche vacío de espacio donde se supone que está Hesperis, asegurándose de que el silencio permanezca en silencio. Y en secreto, en lugares más oscuros, antenas más pequeñas apuntan a ese mismo parche de cielo. Operadas por fanáticos, por programas militares secretos, por académicos renegados que creen que pueden tener éxito donde Alejandro fracasó. Escuchan la señal misma, esforzándose por descifrar los susurros, por entender el coro. La transmisión del sistema Hesperis nunca cesó del todo. Es más tenue ahora, un ruido complejo y estratificado que los astrónomos llaman el himno de Hesperis. Es una transmisión constante de baja intensidad y complejidad asombrosa. La mayor parte es alienígena, intraducible. Pero a veces, cuando los vientos solares están en calma y los algoritmos son los correctos, aún pueden aislar la primera voz, la semilla de toda la transmisión. Un solo grito humano, un fragmento en bucle de una súplica final, rogando eternamente que dejen de escuchar.